puedas compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Hola a todos, ya estamos subidos en el andén de Blue Radio, como ustedes saben, para que no atropellen la opinión. Gracias por acompañarnos, por estar subidos esta noche a través de Blue Radio, blueradio.com, a través de todas nuestras estaciones en el país, en el Facebook de los domingos y a través de Noticias Caracol ahora en YouTube. Durante esta semana uno de los temas de discusión en Colombia, uno de los temas más importantes es que por fin hubo humo verde, humo blanco más bien, luz verde en la regulación de la eutanasia en el país. Por lo menos una nueva resolución del Ministerio de Salud tratando de resolver muchos vacíos que había dejado esa reglamentación de ese derecho a morir dignamente, por el que han luchado muchos, por el que han casi que muerto esperando una posibilidad de que el Estado les diera las garantías de morir antes, de no extender el sufrimiento en vida. Se ha intentado a través del Congreso, se ha intentado a través de resoluciones inocuas de los ministerios, de los diferentes ministros de salud, y también se ha intentado a través de la Corte Constitucional. Hoy se está conociendo a través de esta resolución 971 un paso más, quizá para facilitar el acceso a este derecho. Para hablar de eso, para hablar de qué implicaciones tiene, qué le falta, cómo lo están viviendo quienes viven de cerca esa realidad de querer que el Estado les garantice un derecho a morir dignamente. Hablamos esta noche aquí en el andén de Blue Radio con Lucas Correa, que es director de investigaciones del Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de XLab. ¿Lo dije bien, Lucas? Correcto, Ricardo. Buenas noches y muchas gracias por recibirnos. Perfecto. Muchas gracias por atendernos, y empecemos hablando, para meternos en el mundo de ese derecho, de ese que está establecido hace muchos años por la Corte Constitucional como derecho. ¿Se puede llamar eutanasia, muerte asistida, derecho a morir dignamente, las tres? Sí, señor, todas las anteriores. En Colombia el derecho a morir dignamente es un derecho fundamental, plenamente reglamentado por el Ministerio de Salud, protegido por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Nos falta una ley, pero que no exista una ley no significa que los colombianos y las colombianas no tengan derecho a morir dignamente. Ahora, la eutanasia es solo una parte del derecho a morir dignamente. Cuando hablamos de este derecho, hablamos de que las personas puedan tomar decisiones en el fin de su vida, puedan acceder a cuidados paliativos, puedan hacer algo que se denomina la adecuación del esfuerzo terapéutico. Esto es no comenzar, interrumpir o suspender tratamientos que consideran inocuos. Y en tercer lugar, la eutanasia como una forma de acceder a una muerte médicamente asistida. Estos son los tres mecanismos que tienen en Colombia las personas para acceder y garantizar su derecho a morir dignamente. De lo que había, con lo que tenía un colombiano que quisiera acceder a ese derecho con alguna posibilidad hace una semana a hoy, a esta semana que fue presentada la resolución, ¿qué le cambia a esa persona? ¿Le facilita en algo a alguien que ya hubiera hecho la solicitud o que hubiera dicho yo quiero acceder a ese derecho? ¿Le cambian algo o no mucho? Transforma algunos aspectos, sin embargo aquí es clave también saber que esta nueva resolución, la resolución 971 del 2021, que tiene 15 días, tiene fecha del 1 de julio, no es una resolución completamente nueva. Ya existía una resolución previa del año 2015, la resolución 1216, que reglamentaba este procedimiento. Entonces, lo que hizo esta resolución fue organizar y resolver algunas barreras. Pero aquí es clave entender por qué el ministerio hizo esto y la principal novedad de esta reglamentación. Desde el año 2017, o sea, hace más de 3 años y medio, la Corte Constitucional le había ordenado al Ministerio de Salud modificar la resolución sobre eutanasia para crear un mecanismo de registro de solicitudes. ¿De qué se trata esto? Hasta hace 15 días en Colombia solamente se registraban las eutanasias que se practicaban, pero no se registraban los pasos previos que llevaban a cabo los ciudadanos. No se registraban las solicitudes, no se registraban las reuniones de los comités ni las decisiones que tomaban estos comités. Esto hacía que los ciudadanos encontraran una serie de barreras porque muchas veces no les respondían, no les tramitaban las solicitudes y se veían obligados a acudir a los jueces porque no había una trazabilidad sobre el procedimiento. Como solo se desarrollaban los procesos que se practicaban, aquellos que no se practicaban o que se negaban simplemente quedaban en la más absoluta invisibilidad. Durante más de 3 años y medio, el ministerio no cumplió la orden de la Corte Constitucional y negligentemente omitió crear este mecanismo de registro.
Por eso, hace más o menos un año, en octubre del año pasado, nosotros desde ESCLAP fuimos a la Corte Constitucional e interpusimos un incidente de desacato. Lo que queríamos es que los jueces obligaran al Ministerio de Justicia a modificar esta resolución y a crear este mecanismo de registro. Pasaron cerca de 8 meses hasta que multaron 2 veces al ministro de Salud, y a puertas de que la Corte Constitucional o el juez de primera instancia ordenara detenerlo por incumplir una orden judicial, terminaron sacando esta resolución de urgencia que efectivamente tiene novedades interesantes como crear este mecanismo de registro. Esto significa que los ciudadanos están más protegidos porque las solicitudes que hagan a los médicos, a las IPS o a sus EPS sobre el derecho a morir dignamente van a ser debidamente registradas y van a ser trazables. Esto no significa que las barreras van a desaparecer de la noche a la mañana, pero lo que sí significa es que el sistema de salud va a poder monitorear si los médicos dan respuesta oportuna, si cumplen con los plazos o si no. Y si no cumplen, pues posteriormente vendrán las sanciones. En este sentido, es una resolución que mejora en algunos aspectos algunas barreras y que intenta eliminar algunas barreras, pero también quedan necesidades todavía no resueltas y otras barreras que encuentran los ciudadanos subsisten. Bueno, Lucas, usted me dice que termina siendo por cuenta de un casi carcelazo del ministro de Salud, por lo que terminan expidiendo esta resolución, pero hablemos un poco de lo que trae este texto, y si quiere ya le pregunto sobre lo que puede faltar, porque habla de los requisitos, y esos requisitos que se plantean, uno de esos es que usted esté viviendo o padeciendo una enfermedad incurable avanzada, una enfermedad terminal o agonía. Describe esta resolución tener un sufrimiento secundario a esta enfermedad. Eso condiciona de alguna manera, o más bien restringe de alguna manera, el derecho a morir dignamente. Ese derecho no debe estar centrado en quienes tengan la enfermedad terminal, o cualquiera, le pongo el comillas, cualquiera podría acceder a ese derecho. Realmente la resolución, Ricardo, no cambia los requisitos para acceder a la eutanasia. Esos 3 requisitos son exactamente los mismos que estaban en la resolución previa y que están en las sentencias de la Corte Constitucional. Hay que tener una enfermedad en estado terminal. Esto significa que la enfermedad esté lo suficientemente desarrollada, grave, y que básicamente a la persona le queden 6 meses de vida. Ese requisito es una barrera que hay que eliminar, pero que la resolución sigue estando ahí. Hay que manifestar el consentimiento para acceder al procedimiento, y finalmente hay que tener un sufrimiento que haga que la persona considere que la vida sea indigna. Esos 3 requisitos no han cambiado, son los mismos que están en la resolución previa y en la jurisprudencia de la Corte. Lo que pasa es que de esos requisitos 2 continúan siendo una barrera. La primera, tener una enfermedad terminal. Ese era el caso de Yolanda Chaparro que vimos en medios de comunicación hace más o menos unos 15 días. Sí, señor, se trataba de una persona a la que el sistema de salud le obligó a esperar a que su salud se deteriorara, a no poder caminar, a no poder respirar sin ayuda, a no poder hablar, a no poder masticar, porque no consideraba que la enfermedad era terminal. Esto debe cambiar, la Corte Constitucional va a poder cambiarlo. En esta resolución ese requisito sigue quedando exactamente igual. Si una persona no tiene una enfermedad terminal, hoy día no puede acceder legalmente a una eutanasia o a encontrar esta barrera. Y la segunda barrera que subsiste, porque el ministerio no la resolvió en esta nueva resolución, es el asunto del consentimiento. Entonces, aquí se exige que sea la misma persona a la que le van a practicar el procedimiento quien manifieste su consentimiento. Directamente sí puede hacerlo, o a través de un documento de voluntad anticipada que haya firmado previamente. ¿Qué se excluye aquí? El consentimiento sustituto. Hay muchas personas que no firmaron un documento de voluntad anticipada y en algún momento pueden encontrarse en coma, en estado vegetativo, perder la conciencia y no poder manifestar la voluntad porque tienen Alzheimer o porque tienen alguna otra enfermedad degenerativa. Estas personas no pueden acceder a la eutanasia porque el Ministerio de Salud eliminó el consentimiento sustituto, y esto lo hizo de manera inconstitucional e ilegítima porque la Corte Constitucional también le ha ordenado desde el año 2017 reglamentar el consentimiento sustituto. Por eso la semana pasada nosotros desde ESCLAP interpusimos un segundo incidente de desacato para que la Corte Constitucional obligue al ministro de Justicia a reglamentar el consentimiento sustituto y que las familias puedan concurrir a manifestar esa voluntad cuando sus familiares no pueden hacerlo. Voy a quedarme, porque son 2 puntos, voy a quedarme primero con el de la enfermedad terminal, con ese requisito, ese prerequisito, si lo queremos llamar así, y vuelvo a mi tema de cualquiera, si cualquiera lo podría solicitar,
por un punto. Y es que recuerdo que esto es un tema muy parecido en algunas cosas a lo que la Corte falló sobre el aborto, que establecía algunas causales. Y en una de esas causales estaba la enfermedad de la madre, una enfermedad que tuviera, y se planteaba, se había abierto el debate sobre enfermedades mentales. Si usted padece una enfermedad mental que lo lleva a que no quiere vivir más, no está en capacidad de vivir más, y eso le genera un sufrimiento muy grande, no querer vivir más, no quererse alimentar, tener una depresión profunda por esa que deriva en esa falta de alimentación, y eso lo está matando en vida, como se dice popularmente, coloquialmente. Esa podría ser una condición que se abra, la enfermedad mental podría ser una condición que se abra, no sé, a través de un fallo de la Corte, a través de una ley, o las enfermedades mentales no deberían incluirse en el derecho a morir dignamente, Lucas. Sí deben incluirse si son enfermedades graves, degenerativas, incurables, que generen un alto impacto en la calidad de vida. Aquí lo que es importante, Ricardo, es que lo que está en el centro del derecho a morir dignamente no es la enfermedad, sino la voluntad de la persona. Es cada persona la que juzga en función de sus condiciones de vida, de su estado de salud, lo que considera digno o no. Por eso, ante la misma enfermedad, unas personas pueden juzgar que su vida sigue siendo digna y quieren seguir viviendo. Y eso está perfecto. Pero ante esa misma enfermedad, otros dicen, no, esta vida, este sufrimiento no es digno para mí, yo quiero que me ayuden a morir. Lo que está en el centro es la persona, no el tipo de enfermedad. Puede haber enfermedades mentales que le hagan considerar a la persona querer llegar al fin de su vida, acceder a la eutanasia o a la muerte médicamente asistida, y esta es una decisión que le pertenece a cada persona y no a los médicos. Pero podría pasar eso, que alguien con una profunda depresión, pongo esa enfermedad, diga no quiero vivir más y le autoricen una eutanasia, digo a través de una ley, no en este momento, porque en este momento se está establecido que no, pero esa enfermedad puede pasar. Podría pasar, y es algo que debería pasar. Que le permita a la Corte Constitucional seguir ampliando y profundizando el derecho a morir dignamente, siempre que esta persona tenga una enfermedad debidamente diagnosticada que le genere un grave impacto en la calidad de vida. Pero debería pasar, y seguramente serán casos que en el futuro cercano nosotros llevemos ante la Corte Constitucional. Aquí hay una discusión que siempre se abre porque se mete en las iglesias, se mete en lo religioso a decir es que el único dueño de la vida es Dios, etcétera, etcétera. Pero no le quiero preguntar eso, sino que yo también soy consciente de que el único dueño de la vida soy yo. Y bajo ese parámetro, bajo esa premisa, le quiero preguntar por qué el Estado debe meterse en estas circunstancias. No puedo yo, en mi cabal derecho, juicio, decir me quiero quitar la vida y ya, y se soluciona esta discusión yo quitándome la vida porque tengo un problema de diferentes tipos. Puede ser una enfermedad, puede ser una enfermedad mental, física, y se soluciona esto con la decisión libre de cada persona de quitarse la vida. Eso suena muy interesante, pero en la realidad supera la ficción. ¿Por qué es importante que el Estado regule esto? Porque quien ayuda y presta la ayuda efectiva para morir es el sistema de salud, porque se accede a una muerte médicamente asistida. Esto significa que es un servicio público de la salud, es una prestación en salud, es ayudada por un profesional de la medicina, es protegida, es asegurada, es contenida, mejor dicho, es médicamente asistida. Y en ese sentido, para poder acceder a este servicio, las personas pues tienen que cumplir con una serie de requisitos, porque si bien yo tengo derecho a morir dignamente, el derecho a la vida y la protección a la vida también es un valor constitucional y una función del Estado. Entonces no es tan simple como eso. Ahora, cada persona puede tomar las decisiones que quiera con su vida. Lo que pasa es que muchas veces esas decisiones se toman sin acompañamiento médico, se toman de manera insegura, en fin, distintas situaciones. Entonces, no se trata de decirle a la gente, pues usted tome sus propias decisiones y decida qué hacer con su vida, sino que si usted quiere acceder a una muerte médicamente asistida para garantizar el derecho a morir dignamente, debe cumplir con estos requisitos específicos. Lucas, devuelvo a hacer la comparación con el aborto porque es inevitable en muchas circunstancias que se termine pareciendo la discusión de todo tipo entre la eutanasia y el aborto por un punto, y es que se dice que el Estado no debería promover que haya ese, comillas, asesinato de fetos, que es lo que dicen específicamente los que están en contra del aborto. Y aquí en este caso dicen no debería promoverse el suicidio, no debería promoverse la muerte.
muerte. ¿Usted considera que usted en particular, Lucas Correa, y promover o garantizar el derecho a la eutanasia, a la muerte dignamente, es promover la muerte? ¿Usted se considera promuerte, por decirlo así? Nosotros promovemos que las personas puedan tomar el control sobre sus vidas y sobre el fin de sus vidas. Nosotros promovemos una visión de la vida en donde la muerte hace parte de la vida, porque la vida es siempre finita. En ese sentido, es un error pensar que la muerte es un asunto ajeno de la vida, porque lo único probablemente que tenemos seguro en la vida es que vamos a morir. Lo que nosotros promovemos es que las personas puedan tomar el control, y por eso nuestra estrategia de muerte digna se llama Toma el Control, sobre el fin de sus vidas, sobre lo que consideran valioso, sobre lo que consideran digno. Y lo que intentamos hacer es que, disfrazados de creencias religiosas, otras personas le impongan a otros sus creencias, su fe, y le impidan acceder a sus propios derechos. Cada persona puede tomar las decisiones que considere en función de su vida y del fin de su vida. Si yo soy una persona religiosa y considero que no puedo disponer de mi propia vida, que la vida es un regalo del Señor y que solamente Él decide cuándo se acaba, perfecto. Esa es una decisión relacionada con el fin de la vida que nosotros protegemos. Pero que esa persona quiera tomar esa decisión no lo habilita, no le permite impedirle a otra persona hacerlo. Es la misma discusión del aborto, y por eso le digo que es un disfraz de religión, porque la religión es un asunto privado, es un asunto de espiritualidad, es un asunto de creencias que guían la vida de cada persona. Cuando la religión se utiliza para imponerle a otro un estilo de vida, ya no estamos hablando del poder y de la opresión disfrazada de fe religiosa, disfrazada de sotana, disfrazada de iglesia. Lucas, hablemos ahora del otro punto, del consentimiento, que es otro de los puntos aquí en la discusión de la eutanasia. Y muchos dicen, es una expresión que no me gusta mucho, pero pues la dicen mucho, es que estamos en Colombia, es que echa la ley, echa la trampa. Entonces aquí lo que puede pasar es que usted hace la artimaña para buscar el consentimiento para que, no sé, su esposo, su familiar, alguien, pues le hagan la eutanasia, le apliquen la muerte asistida para adquirir X derechos o X beneficios, que suena aterrador, pero algunos piensan así, como dice el dicho, piensa mal y acertarás. Hay posibilidades de que en una ley, en un fallo de la Corte Constitucional, que es lo que falta, porque todo esto que estamos hablando, usted lo decía, el consentimiento tiene un vacío en estos momentos, de blindar todo eso, de evitar que no terminen matando gente que no se quiere morir. Ese es el trabajo que tiene que hacer el Ministerio de Salud, que le ordenó hacer la Corte Constitucional desde hace más de 3 años y medio, que el Ministerio, en cabeza del señor ministro, no ha hecho, a pesar de que así se lo ordenó la Corte Constitucional. Además, no se lo ha ordenado solo una vez, se lo ha ordenado 2 veces. Se lo ordenó por primera vez en el año 2017 y luego se lo volvió a ordenar en el año 2020. Es el ministerio el que debe fijar las reglas. El riesgo existe, por supuesto, el riesgo existe de que ante la imposibilidad de que la persona pueda tomar la decisión, otros tomen la decisión y no corresponda necesariamente con su voluntad. Pero la manera de mitigar este riesgo es fijando las reglas claras para que esto suceda, fijando quiénes pueden concurrir a tomar esta decisión, cómo deben tomar esta decisión, el comité cómo debe valorar lo que las personas le dicen, y finalmente que las personas puedan manifestar el consentimiento sustituto no significa que en todos los casos las familias puedan decidir si el papá, la mamá, el hijo, el hermano debe o no acceder a la eutanasia, sino fija unas reglas claras para llevar a cabo el procedimiento. Esas reglas claras son las que deben minimizar el riesgo para que estos asuntos sucedan. El ministerio no lo permite porque simplemente eliminó el consentimiento sustituto, pero esto genera casos muy complejos en donde, a pesar de que la persona previamente ha indicado su voluntad, los familiares pueden decir, mi papá, mi mamá lo hubiera considerado indigno. No pueden hacerlo básicamente porque por un capricho de funcionarios del ministerio, un día borraron de las normas jurídicas el consentimiento sustituto y requirieron que hubiera una voluntad anticipada previamente. En muchos casos eso no existe. A la par, nosotros avanzamos porque las personas tomen decisiones anticipadas. Entonces, este es un mensaje para tu audiencia. Venga, pregúntese por esto.
consulte los formatos de voluntad anticipada que existen, firme el documento de voluntad anticipada, convérselo con sus hijos, con su pareja, con sus padres, para que ellos sepan cuál es su voluntad, pero firme el documento de voluntad anticipada para que el día que lo necesite, estos familiares puedan ir al sistema de salud y decir, mire, esta era la voluntad y aquí está por escrito. Sin eso, luego vamos a tener un montón de problemas. Entonces lo hacemos a la par, luchamos para que el ministerio reglamente el consentimiento sustituto y a la par hacemos pedagogía para que las personas sepan que puedan tomar decisiones anticipadas y tomen decisiones anticipadas de manera correcta a través de estos documentos. Lucas, ¿cuál es el perfil? Usted me hablaba de que hay unas solicitudes hechas, algunas no se les hacen la trazabilidad perfecta, pero usted que se ha metido en el tema de lleno, ¿cuál es el perfil de las personas que piden la eutanasia en Colombia? Hombres, mujeres, mayores de tanta edad, ¿qué enfermedades tienen? ¿Quiénes son los que piden ese derecho? Mire, muchas personas temen que como la eutanasia es legal en Colombia, entonces la gente va a acudir a hacer la fila a que lo ayuden a morir de manera masiva y eso no pasó. En Colombia, según el último registro que tenemos nosotros, tenemos cerca de 123 casos. A corte de marzo tenemos 123 casos de eutanasia practicadas en todo Colombia. Esos 123 casos se han practicado desde el 2017, desde el 2016 hasta el 2021. Es decir, el año en el que más eutanasias se practicaron cerca de 40, que fue el año 2019, y esta cifra ha aumentado, pero normalmente está entre los 20 y los 30 casos anuales. La mayoría de los casos se llevan a cabo en Bogotá y en Medellín. Es decir, esto es un asunto de las principales ciudades. Y luego en algunas regiones de Colombia hay algunos casos dispersos, pero principalmente cerca del 90% de los casos está concentrado en Bogotá y en Medellín. Hay un balance entre hombres y mujeres, como un 50-50, es decir, no hay ni más hombres ni más mujeres que acceden a este procedimiento. Ahora, lo que sí hay es una mayor cantidad de personas que tienen cáncer. Más del 94% aproximadamente de casos de eutanasia tienen que ver con diagnósticos de cáncer. Cáncer de pulmón, cáncer de colon, cáncer de páncreas. Y escasamente un 9%, un 7% tiene que ver con otras enfermedades, que es ahí en donde están las barreras. Por ejemplo, hay muy pocos casos de falla cardíaca, muy pocos casos de Alzheimer, muy pocos casos de esclerosis lateral amiotrófica. Es principalmente el cáncer. Esto tiene una razón de ser y es que como se exige que haya una enfermedad terminal, entonces el cáncer es una enfermedad, no en todos los casos, en donde es mucho más fácil conocer el pronóstico de vida. Demostrar esa característica. Hay otras enfermedades donde el impacto en la calidad de vida es muy alto, pero la expectativa de vida es mucho más amplia, o es muy difícil saber, como el caso de Yolanda con la esclerosis lateral amiotrófica, cuánto tiempo de vida le queda a una persona efectivamente. Pero ese es el panorama de la eutanasia. Sí, Lucas, me llama la atención la cifra que usted me da de 123 porque ha sido muy mediático, fue muy mediático porque ya falleció este doctor Gustavo Quintana, que se hacía llamar el doctor muerto, lo llamaban el doctor muerto, dijo que había practicado más de 400 eutanasias. ¿Esa cifra es falsa, es cierta o eso es por fuera de los registros? ¿Cómo funcionaba con esa, digamos, muerte asistida particular? Las cifras de las que yo le estoy hablando son los procedimientos de eutanasia practicados en el marco del sistema de salud colombiano. Es decir, de manera legal y de manera gratuita. Existen médicos como este señor al que usted se refiere que llevan a cabo el procedimiento de manera privada y ese procedimiento es un procedimiento ilegal porque debe suceder en el marco del sistema de salud. Ok, entiendo. Hemos hablado entonces de personas mayores, de edades, ¿me dijo usted algo? De edades... Es imposible saber ¿No porque claro? el ministerio no reporta por grupos de edades, todos son mayores de edad. No hay eutanasias practicadas en menores de edad, en niños, niñas y adolescentes. Y las edades de estos casos pues varían. Hay casos de personas de 30 años y casos de personas mayores. Le quería poner este ejemplo porque, pues, para ir bajando de edades, porque uno pensaría, pues, ¿quién quiere aplicarse o tener este derecho? Pues seguramente los adultos mayores. Pero le voy a poner un caso de una persona que haya tenido diferentes dificultades en su vida, dificultades en salud, no graves, pero dificultades en salud, dificultades sentimentales en su familia, dificultades económicas, que esté caído en desgracia, por llamarlo así.
que haya intentado suicidarse y no haya tenido éxito. Una cosa dramática, pero que esas historias las conozco y suelen pasar. Y no está diagnosticado bajo ninguna enfermedad en el país, ni siquiera mental, ni siquiera avanzando en lo que usted plantea de que una enfermedad diagnosticada pueda ser considerada como una causal para acceder a la eutanasia. Esa persona debería tener el derecho también a que el Estado lo asista en su muerte, si él lo quiere, o definitivamente no, tiene que diagnosticarse alguna enfermedad. Hoy día debe tener una enfermedad diagnosticada. Sí. Y aquí hay una claridad que hay que hacer. La eutanasia no es una puerta de salida para una persona que un día se despertó aburrida, que un día se despertó sola, que un día se despertó con una situación de necesidad económica, etc. No es una salida para eso. La eutanasia es un procedimiento regulado por el derecho, disponible para un grupo restringido de personas que cumplan con unos requisitos, y esos requisitos existen para que el procedimiento sea hecho de manera seria, de manera protegida, de manera trazable y no de manera a la ligera, porque estamos hablando aquí de la vida y de un procedimiento además que es irreversible. Entonces, no se puede relativizar el acceso a la muerte digna en estas situaciones. Las personas necesitan atención psicológica, atención psiquiátrica, cuidado, compañía, una cantidad de cosas. El Estado, a través del sistema de seguridad social, la familia y la misma persona son responsables de que eso suceda. La eutanasia no es un mecanismo para resolver esas necesidades que no encuentran respuesta. Y me voy despidiendo, Lucas, quizá con uno de los temas más sensibles en este punto. Usted lo estaba mencionando, está, digamos, autorizado en el país, pero no se ha llevado a cabo. Y quizá creo que son casos muy, muy contados en el mundo. Creo que en Holanda, en España, no estoy muy seguro, así allá en Países Bajos y en España son los que tengo o recuerdo lo de la eutanasia en menores de edad. En Colombia se autorizó por una resolución porque la Corte Constitucional dio vía libre, pero hay cómo funciona en Colombia, no se ha hecho, como usted me lo decía, cómo funciona la eutanasia en menores de edad. ¿También aplican estas mismas circunstancias? ¿Deben aplicar o debe haber algo adicional para tratar una eventual eutanasia en menores? Hay muchos elementos adicionales porque cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, los requisitos son aún más restrictivos. Hay restricciones de edad, hay restricciones de valorar si la persona es consciente de su vida, de la eventual muerte. Se exigen unos mayores requisitos y llevar a cabo este procedimiento sobre menores de edad genera unos retos éticos adicionales que probablemente enfrentaremos en los años que vienen. Lucas, ¿usted ha elaborado su consentimiento para aplicar a este derecho? Sí, señor. Nosotros en la estrategia Toma el Control disponemos de recursos gratuitos para que las personas se informen. Tenemos un documento, un formato de documento. Ofrecemos talleres para que las personas lo elaboren y efectivamente yo he elaborado el mío. Pues Lucas, muchas gracias por atender esta invitación de Blue Radio para hablar de este tema que por supuesto genera mucha desinformación, porque muchos dicen es la promoción de la muerte y la muerte ya sin sentido, y por supuesto hay unas condiciones, como usted lo decía, me creo con una palabra que usted dijo, para que se haga seria, para que no se haga por cualquiera, porque sí y porque no esta pérdida de vida que es, por supuesto, es que no hay que destacarlo, pero es irreversible en estos casos y debe ser para quienes por supuesto estén viviendo o sufriendo en vida. Lucas, muchas gracias por estar subido esta noche en el andén. A ustedes, muchas gracias, Ricardo. Un saludo a su audiencia. Feliz noche. Bueno, abrazo para todos. Ya seguimos aquí en el andén para que no atropellen la opinión. Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo. Nadie. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Muchas cosas van a pasar el próximo martes, el próximo 20 de julio. Se instala el Congreso por un lado, se presentará la nueva reforma tributaria de la que ya conocimos detalles esta semana. El Comité de Paro va a publicar y radicar sus proyectos de ley con los que dice quiere cumplir con el llamado pliego de emergencias. Habrá movilizaciones convocadas por los sindicatos y las primeras líneas de todo el país vienen a Bogotá. Incluso la policía dice que ya están aquí en Bogotá entrenándose.
para una movilización que, según dicen algunos de estos miembros de los jóvenes de primera línea, van a bloquear no los portales de transporte, sino las zonas más importantes de Bogotá, por ejemplo el sector financiero, las zonas más neurálgicas donde hay trabajo de muchas personas, donde hay centros de poder, como la calle 72, como les digo. Se va a reactivar el paro del 20 de julio, ¿tiene futuro una nueva movilización? Pues vamos a hablar un poquito de eso con quienes ustedes van a escuchar y a ver esta noche subidos en el andén de Blue Radio. Ahí ya los ven, están subidos con nosotros Marla Gutiérrez, Jorge Turbay y Daniel Peña, quienes saludo esta noche, les envío un fuerte abrazo. ¿Cómo va todo? Empiezo saludando a Daniel, ¿qué tal van las cosas? Hola Ricardo, ¿cómo estás? Bien, bien, expectantes. Digamos que este año no ha sido un año fácil. A nivel social creo que ha sido un poco complicado. Creo que también el 20 de julio se presenta como una nueva oportunidad, a pesar de que es la última legislatura, de poder tal vez de pronto conectar más que, yo creo que más que el gobierno, es la institucionalidad con la gente. Creo que ese ha sido el gran problema de no solo de este gobierno ni de este Congreso, sino a lo largo de mucho tiempo, y que está ya al final esa olla a presión. Entonces creo que es la última oportunidad. Creo que obviamente pues también influye mucho el tema electoral, pero sin ninguna duda es un escenario en donde se pueden plantear muchas soluciones, ¿no? Y tener claro que estas soluciones que se planteen hoy tienen que materializarse a largo plazo, que creo que es uno de los temas que no hemos podido como aterrizar muy bien. Y es como las demandas de hoy son el fruto de muchos problemas históricamente recogidos del país, pero que la solución misma a esas demandas, a esas necesidades, también toman tiempo, también son cambios transversales en la institucionalidad, en el gobierno, en el Congreso, en la justicia. Entonces creo que es un buen escenario, creo que es una buena oportunidad, y creo que es el momento de que tal vez de pronto dejemos un poco esa rabia y ese odio y empecemos a proponer soluciones que nos lleven a mejorar la calidad de vida de todos. Pero usted menciona el Congreso, que es una de las novedades que le digo, van a ocurrir el próximo martes. Pero ¿qué puede pasar con ese clima social que usted está mencionando? ¿Se puede reactivar? ¿Hay ambiente para que volvamos a vivir lo mismo del 28 de abril, que empieza una movilización y se extiende con bloqueos, con los llamados puntos de resistencia, con los enfrentamientos con la fuerza pública? ¿O no está tan fuerte esta vez para que se reactive el paro? Yo creo que el paro ha venido desescalándose en la medida en que el gobierno, el Congreso y como le digo, la institucionalidad también ha venido respondiendo a las demandas que ellos han planteado. Desde que inició el paro con la primera reforma tributaria, pues se logró archivar. Creo que también el tema de la reforma a la salud. Entonces esos cambios también han ido a tal vez de pronto a que esa protesta social pacífica en el marco constitucional pues desescale un poco. ¿Qué es lo que se ha venido incrementando y que lamentablemente eso sí se tiene que rechazar de todas formas? Pues las tomas, el bloqueo, los secuestros a ciudades en ciertos puntos por parte de civiles. Creo que ningún país, ningún gobierno puede, digamos, someterse o tal vez de pronto entrar en un tema de aceptar que estas prácticas ocurran. Y obviamente detrás de eso estoy muy seguro y muy convencido de que hay políticos, de que hay fuerzas electorales que les conviene mucho ese tipo de escenario de incertidumbre, de caos en las ciudades. El 20 de julio lo que va a pasar, espero que, digamos, que no suceda, pero lo que ya han avisado es que si bien va a haber protestas pacíficas y va a haber manifestaciones, pues evidentemente van a también salir los vándalos, los que destruyen propiedad pública, los que destruyen bienes ajenos, y los que en esa misma medida pues desafortunadamente utilizan cualquier excusa para destruir. Voy a poner un ejemplo muy claro. El 20 de julio se va a presentar la nueva reforma tributaria. ¿Sí? Son más o menos 30 artículos en donde todo el mundo sabe y todo el mundo es consciente de la necesidad que tiene el país para reactivar la economía, pero sobre todo para garantizar los programas sociales que tiene el Estado, y eso tiene un costo. Inevitablemente esta vez casi el 70 o el 80% de la carga va a ser para las empresas, pero eso también genera a largo plazo pues un tema de desempleo, un tema de pocas oportunidades. Entonces creo que esos pequeños ítems que de alguna u otra forma son necesarios para el país, hay un sector político que lo va a aprovechar para destruir. Y eso se ha venido viendo en las ciudades, en Bogotá, en Cali, en Medellín. Y creo que ya es el momento, como lo venía diciendo, de que la violencia y el paro e incluso la manifestación social se siente
a mirar qué es lo que en verdad se necesita construir. Creo que ya se han abierto las puertas para poder dialogar, creo que se han abierto las puertas para poder negociar ciertos puntos y creo que es el momento de hacerlo. Marla, ¿se han satisfecho las demandas? ¿Se han solucionado los problemas que habían motivado el paro? Bueno, el paro ese del 28 de abril era simplemente por la reforma tributaria o inicialmente, pero derivó en muchas cosas. Incluso lo que pasó dentro del paro llevó a que aumentara la indignación de la gente por la fuerte represión policial. Pero el próximo martes que viene, ¿qué puede pasar? ¿Se nos puede reactivar el descontento social, el descontento que estamos viendo, no solo en Colombia? Hay que recordarlo que por estos días estamos escuchando de protestas en Cuba, el gobierno nacional diciendo que respeta esas protestas allá en Cuba, y aquí se puede volver a reactivar eso que vimos durante 2 meses. Yo creo que indudablemente ese día se va a reactivar, digamos, la mayor parte de gente que está inconforme con muchas situaciones que están sucediendo en el país, que se vayan a satisfacer, digamos, lo que las personas quieren. Lo veo muy complejo, voluntad que sí, yo creo que el gobierno no tiene voluntad de muchas cosas, pero más que todo por el hecho de que siento que entre tantas demandas que tenemos las personas se ha diluido un poco el interés sobre el paro, ¿no? Todo el mundo marcha por cosas diferentes. Hay personas que marchan por el derecho a la educación, hay personas que marchan, digamos, por el derecho a la salud, en fin, hay tantas demandas que creo que no ha sido posible canalizarlas todas en un solo pliego de peticiones que sea conducente. No han, creo, pues es mi percepción personal del paro, creo que se perdió la oportunidad de presentar, digamos, estas propuestas o estos cambios estructurales que en realidad nosotros queremos y que las manifestaciones buscaban, y que por el contrario, algunas actuaciones que han sido, obviamente creo que no son todas las personas que voy a mencionar, que no todos son vándalos, que no todos son, pero hay algunas personas que han logrado que la protesta se pueda estigmatizar, o sea, que han dado herramientas para que estas personas que están en contra de la protesta social puedan estigmatizar a todos en conjunto, todos los que han participado. Por ejemplo, el tema del asesinato, del homicidio de la persona en Bogotá por un cable, que no sé si lo hizo la primera línea o no, pero pues le achacaron la culpa a ellos. Entonces creo que entre tantas cosas se ha diluido el paro, se ha logrado, no se ha logrado, digamos, entregar unas peticiones claras y concretas al gobierno sobre qué es lo que queremos, y creo que la oportunidad está pasando, y si no se aprovecha este momento coyuntural para presentar las problemáticas y cómo queremos que se resuelvan estas problemáticas en un documento serio, va a ser muy difícil posteriormente lograr canalizarlo, porque creo que no nos organizamos bien, y creo que siempre esperamos que llegue alguien, un comité, una persona, un político, a salvarnos y a decir qué es lo que hay que hacer y a negociar, cuando en realidad, digamos, la responsabilidad recae sobre nosotros de proponer ideas, de proponer cambios y sobre todo alternativas para que el gobierno pueda adoptarlos. Pero es que si no presentamos documentos concretos, pues obviamente el gobierno no va a hacerlo, porque el gobierno no tiene voluntad y no lo podemos obligar a que lo haga, ¿no? En lo que mencionó usted, hay como una crisis de representatividad, lo hemos dicho y repetido y recontrarrepetido, que es que los jóvenes, y usted lo está mencionando, un comité pues necesariamente no representa a la gente que está marchando, a la gente que sigue inconforme, que quizá dicen no me han satisfecho mis demandas, pero lo que le preguntaba a Daniel, la indignación hoy sigue siendo tan fuerte, el incumplimiento, las demandas que hay de los ciudadanos, como para volver a la fuerza que hubo en abril, porque los jóvenes, muchos dicen no me satisfecho absolutamente nada porque ese comité no me representa a mí. Si ni siquiera ese comité pudo negociar, ahora un grupo de jóvenes que no tienen, digamos, una jerarquía clara, mucho menos. Eso que va a alentar para el próximo martes, que la gente, que ese paro o esas movilizaciones tengan igual de fuerza. Yo dudo que las manifestaciones y las movilizaciones del próximo 20 de julio tengan tanta fuerza como sucedió en las manifestaciones del mes de abril y a principios de mayo, que vimos que fueron multitudinarias. De hecho, creo que fue la manifestación más grande que yo he visto en la ciudad de Barranquilla, ¿no? Que aquí la gente no marchaba, ahora la gente aquí sí marcha, la gente sale y la gente participa, pero yo creo que se ha ido desanimando un poco la protesta por este tema que mencioné, de que algunas personas han aprovechado el tema para tratar de deslegitimarlo, porque la gente también ya obtuvo algunas ganancias, y claramente con el tema de la reforma tributaria y la reforma a la salud, creo que fue
un logro grandísimo. Siento que esa nueva reforma tributaria no ha causado tanta repulsión como causó no, de acuerdo, la no. anterior. Siento No, nunca que lo de las personas Carrasquilla. las personas están más tranquilas y claramente la protesta social ha servido. Entonces, de cierto punto, hay que mirar cuáles son las nuevas peticiones de estas nuevas manifestaciones. Creo que van muy por el lado del respeto de los derechos humanos. Creo que es el tema que está mandando la parada de la indignación ahora en Colombia, y con total razón, porque, digamos, el Estado ha vulnerado los derechos humanos de muchas personas, ha matado a cientos de jóvenes, pues no sé si a cientos, pero a muchos jóvenes, porque han sido víctimas de esos abusos del Estado, y creo que por ahí va el tema. Pero verdaderamente, como lo mencioné al principio de mi intervención, hay tantos motivos por los cuales las personas y sobre todo los jóvenes marchamos, y no se ha logrado canalizar esa línea de diálogo entre nosotros mismos, ¿no? Entre la sociedad que está de acuerdo con el paro, de decir, bueno, vamos a organizarnos para de verdad sacar cuáles son los motivos, organizar un documento serio para presentarlo. Creo que la oportunidad se perdió, y creo que si no se hace ahora y se marcha pues simplemente por el tema de los derechos humanos, que es un tema grave y no estoy prestando méritos, no tendremos la oportunidad en otra ocasión de presentar las cosas, porque de todas formas hay que tener en cuenta que a este gobierno ya le queda muy poco tiempo. A partir del 7 de agosto pues ya le queda un año a Duque, ¿no? Entonces creo que ya estamos muy sobre el tiempo para hacer cambios estructurales que debimos haberlos pedido en abril, cuando salimos organizados. Pero creo que nadie esperaba tanta magnitud en las manifestaciones, ¿no? Creo que a todos nos tomó por sorpresa, y sobre todo a los organizadores, que terminó saliéndoseles de las manos y terminaron sin poder hacer mucho al respecto, sino como esperando que alguien viniera, y creo que ese alguien nunca vino para ayudarnos. Y el mensaje también es de que nos tomemos las cosas en serio y propongamos soluciones a los problemas, ¿no? No simplemente marchar, sino de verdad proponer. Y creo que si hubiéramos hecho eso al principio, tendríamos por lo menos respuestas sobre las propuestas que se presentaron, pero como no se presentaron propuestas en ese momento, y muchas veces entiendo incluso hasta yo misma me negué a hablar con el presidente porque sentí que no representaba a los jóvenes de mi ciudad. Siento que es un espacio que se dejó pasar y fueron errores que no se pueden volver a cometer. Bueno, escucho ahora a Jorge. Usted escuchó a Daniel diciendo que algunas de estas demandas se han satisfecho. Escucha a Marla decir que hay soluciones hay cosas por solucionar, pero pues que el paro se ha diluido un poco, la manifestación se ha diluido un poco por la violencia, que también ha llegado a desanimar mucho de eso. Lo que vamos a ver el martes, ¿usted coincide con ellos en que va a ser mucho menor por cuenta de todas estas circunstancias, o qué podemos esperar que pase el martes y de ahí en adelante? Porque la apuesta de muchos es que eso otra vez sea sostenido, Jorge. Lo que pasa es que como primera forma de responder, una primera respuesta puede ser las movilizaciones sociales, la forma como las sociedades humanas tienden a moverse. No son una cuestión de una linealidad, son dinámicas, y esa dinámica depende de muchos factores. Es decir, yo no puedo plantear, y creo que es un error plantear, que el paro se ha venido, o que la fuerza de la movilización y de la protesta ha bajado porque el gobierno ha cumplido. No vemos nosotros cumplimiento alguno de parte del gobierno nacional. Cada uno tendrá su opinión, pero también es verdad que la fuerza de la movilización empieza a desgastarse por muchos factores, pero también migra a otros escenarios. Le voy a poner un ejemplo. A ver. Lo que se vivió, o lo que se pudo vivir a partir de abril de este año, fue la posibilidad de que millones de seres humanos, de colombianos que estaban fuera de la política, se comenzaran a politizar. Y eso, claro, era gente que no tenía ninguna posibilidad de organización, que no tenía, como decía Marla, digamos, que no tenía fuerza organizativa, y mucho de lo que le pasó a la gente fue empezar a entender que era necesario organizarse. Y todo un proceso de acumulación de fuerza en lo organizativo que les permita, por ejemplo, sentir que tienen representación y que pueden plantear un pliego de peticiones a el gobierno nacional o al Estado en su conjunto. Entonces, digamos que las dinámicas del paro no es que necesariamente que la calle pierda fuerza en la protesta, en la confrontación con la policía, no necesariamente quiere decir que el paro se diluye. Lo que quiere decir eso es que a lo mejor el paro empieza a tener unas formas diferentes de manifestación, por ejemplo, a partir de las ollas comunitarias y de las convocatorias que se hicieron en los barrios para organizarse.
Y eso es una forma diferente de entender un paro. No es necesariamente la confrontación con la policía y la tesis de la policía de que más o menos todo está organizado por las delincuencias y que más o menos la primera línea porque tiene un escudo, entonces pues más o menos eso lo organizó el ELN, digamos que es una tesis, que es la tesis del enemigo interno de la seguridad nacional que ha tenido la fuerza pública desde mediados de los años 50 del siglo pasado, que dio al traste y que permitió inclusive que las guerrillas nacieran, por culpa de esa concepción del enemigo interno, de entender crisis sociales con la tesis del enemigo interno comunista o cualquier cosa. Pero más allá de esa concepción de la fuerza pública que debe cambiar, lo que vemos acá es una fuerza en la calle que se trasladó a organización popular. Y a partir de eso usted puede entender formas diferentes de paro. Yo no estoy seguro de que vaya a tener tanta fuerza en la calle, sí. Pero sí creo que lo que está viviendo el país es un proceso de politización, sobre todo de una base juvenil que estaba fuera de la política. Y eso es por lo menos interesante para entender el país que se nos viene, un país futuro, que, digamos, tiene que plantear por lo menos en un escenario a mediano plazo un pacto. Pero, Jorge, usted menciona ahí lo del apoyo ciudadano y es cierto, se ha trasladado mucho a las asambleas, en unos días están en un lado, otros días están en otro, haciendo las ollas comunitarias y demás, pero ese apoyo grueso de la ciudadanía, esos que decían, no me importa que me tengo que caminar durante el bloqueo de Transmilenio porque yo estoy apoyando a los muchachos, estoy de acuerdo con sus causas, eso no se desinfló un poco, no se perdió un poco también por lo que decía Marla, la violencia, ya la gente asocia todo esto a que son unos vándalos, unos violentos, unos terroristas urbanos, como les llaman algunos, ¿no hay ahí algo de eso, que se perdió el apoyo? Yo creo que lo que pasa es que la violencia desgasta, digamos, usted salir todos los días a mamar gas, pues de todas maneras usted no se mama eso más de cierto tiempo, y la gente, digamos, el ejercicio de la protesta social evidentemente tiene desgastes en la praxis, en la acción, pero no necesariamente eso quiere decir que se hayan solucionado los grandes problemas que iniciaron la protesta. Es decir, está latente, sigue viva, sigue con fuerza en el interior de la sociedad, del movimiento de la sociedad colombiana, un montón de reivindicaciones que no se han cumplido. Por eso nosotros decimos, lo que está pasando es un proceso en donde muchos sectores que estaban apolitizados, es decir, sobre todo de las capas más bajas de la sociedad colombiana, que generalmente no votan, porque recuerde usted que esa gente, más de la mitad del porcentaje de los estratos unidos no votan, pues empezó a politizarse. Y empezó a politizarse a partir de la necesidad pura de comer. Necesitamos una redistribución de la riqueza. No estamos diciendo acá que cojamos y que expropiemos, no, estamos diciendo, por ejemplo, que se paguen más impuestos los que más tienen y que se dé un impuesto solidario para garantizar mínimos para la base social. Esas cosas se pueden dar. Si no se dan, lo que usted me quería preguntar, si no se dan, evidentemente en el seno de la sociedad colombiana van a seguir esas inconformidades. Y puede que el 20 de julio no se expresen, pero se expresarán el 7 de agosto o el 13 de noviembre, no sé, cualquier fecha. O en las elecciones, que esa es la otra, es que el momento de votar, que es el punto clave. Abro aquí un poquito la discusión para escucharlo a todos, porque ha repetido muchas veces Jorge el tema de la politización, y aquí quiero preguntarle a Marla sobre la politización en el buen sentido de la palabra, que usted como ciudadano antes se sentía indiferente y decía, pues la política nada que ver. Como dice el dicho, si usted no se mete en la política se mete con usted de alguna manera, esto está muy claro. Pero no termina siendo aquí para los que están con las movilizaciones y el paro, que no necesariamente son de derecha, no se ha exacerbado también un sentimiento del país a derechizarse. Y le pregunto a Daniel y a Marla para escucharlos también sobre eso. Muchos de los que dicen, yo me siento secuestrado en mi ciudad, en mi barrio, yo me siento bloqueado, yo siento que me aumentaron los productos, los alimentos por el paro, pues ahora van a decir, yo con todo esto, con toda esta gente nada que ver, y me voy a radicalizar hacia el otro lado, o voy a participar por primera vez, pero hacia el otro lado del paro. Bueno, lo que yo creo personalmente es que las personas están un poquito cansadas de ambas cosas, ¿no? Por un lado vemos, digamos, a la extrema izquierda haciendo una serie de análisis, que ayer, por ejemplo, yo leí que Gustavo Bolívar decía que los chicos que fallecieron o que la policía los asesinó, más bien no fallecieron, los asesinaron, eran tributos o que ofrendaron su vida por nosotros, ¿no? Y son cosas que a uno le quedan sonando.
Y por otro lado, están las personas que apoyan esta violencia de parte del Estado, ejercida por medio de la policía, violando derechos humanos y matando, asesinando a civiles que son personas que salieron a mirar sus derechos. Yo pude haber salido y me pudieron haber asesinado cuando probablemente yo no estaba haciendo nada malo, ¿no? Tenemos muchos casos. Entonces yo creo que más que todo digamos, la radiografía que yo tengo del tema y lo que muchas personas me han expresado por, digamos, el tema político también en el que estoy, es que están cansados un montón de que la discusión siempre se basa en lo mismo, de que este lado hizo y el otro lado no hizo y que tú eres malo, pero es que tú eres peor. Entonces ha llevado que yo digo que muchas personas piensen que quizás no pensar en un centro como tal, porque hay muchas personas que son de derecha que dicen como que ya esto no puede seguir así, pero pues no van a dejar de ser de derecha por no apoyar a un candidato 100% de derecha, sino que han migrado, digamos, a otras discusiones porque entienden que hay que lograr acuerdos sobre temas fundamentales para el país, lejos de los odios, no voy a decir polarización porque pues no me parece, pero lejos de los odios y de lo que representa cada extremo, que a fin de cuentas terminan siendo dos lados muy dañinos para la sociedad porque hay discursos que también lastiman y crean brechas enormes en el país. Y yo creo que para terminar y darle la palabra a Daniel, Colombia durante mucho tiempo, el colombiano nos dio mucha piedra cuando el gerente del plebiscito del no dijo que la gracia era que saliéramos a votar con rabia, ¿no? Emberracado, y dijimos, no, pero es que ese tipo, que emberracado, sí, pues cómo se le ocurre, que no sé qué, que esta es la estrategia. Pero tanto derecha como izquierda han utilizado esa estrategia para que el colombiano vote siempre en contra de alguien. Entonces la idea de todo eso, y creo que la conclusión, es que tenemos que votar no por rabia, no contra alguien, sino con esperanza de que esto puede cambiar y de que vamos a lograr consensos y acuerdos entre muchos sectores, porque creo que eso, en fin, es como una gran conclusión del paro, que por donde tú te metas va a ser dañino, o sea, todo en exceso es dañino, tanto la extrema derecha como la extrema izquierda y, como dice Duque, el extremo centro, o sea, no hacer nada también es malísimo. Entonces hay que buscar consensos entre todos los actores políticos y creo que muchos colombianos se dieron cuenta de eso, se dieron cuenta de que tenían que participar y que tenemos que participar activamente en las próximas elecciones, porque yo sí creo que es una de las últimas oportunidades que tenemos como país para poder mejorar. Daniel, lo escucho. Y yo creo que digamos, estamos todos de acuerdo en que la protesta en la calle, la protesta pacífica, ¿no? La protesta pacífica, la que se hace por medio del arte, la cultura, la movilización, digamos, llega a un punto en donde se desgasta, donde la gente no puede seguir saliendo a la calle y donde ya pasa a un otro aspecto, es el bloqueo, el vandalismo, los daños a bienes públicos, el no poder, por ejemplo, si usted vive en Suba, entonces no me puedo transportar, ya un mes me lo aguanto, 2 meses me lo aguanto, ya el tercer mes pues ya estoy cansado, empresas cerrando, comercios cerrando, el agro, uno de los principales sectores que se ha visto afectado. Entonces evidentemente el paro cansa, y más aún cuando, Marla decía algo muy cierto, más aún cuando no se le ve un objetivo claro, y esa es la gran pregunta siempre que tenemos en las movilizaciones sociales, que son muy confrontativas a nivel institucional. Pero se cayó la tributaria que era el objetivo inicial. Exacto, pero entonces después nosotros dijimos va a haber un efecto dominó, entonces van por la tributaria, después van por la salud, después van por el ministro de Defensa, pero entonces ya evidentemente esa falta de un objetivo claro, porque no es un objetivo a largo plazo, sino son pequeñas victorias que pareciese tuvieran una intención electoral, evidentemente contra un gobierno que no es de su parecer, pues ya no llega a un objetivo final grande, que es lo que dice Marla. Oiga, sentémonos a revisar, por ejemplo, cómo volvemos la educación un poco más accesible, cómo volvemos la salud no un privilegio, sino un verdadero derecho. Y esos grandes debates no se dan en el marco del paro y no se dan en el marco de las negociaciones que hemos tenido. Esto lo venimos hablando, creo que incluso con Marla, con Jorge y contigo, Ricardo, desde el 2019, cuando fue el paro de noviembre. Creo que incluso estamos los tres aquí, y creo que ese ha sido el gran error histórico de las movilizaciones sociales en Colombia, y es no tener un objetivo claro. Si usted, por ejemplo, lo compara con las movilizaciones de Chile, Chile tenía un objetivo claro, que fue lograrlo, o sea, que fue muy violento, que no debería ser así en una democracia, que fue muy violento, pero que termina con una reforma constitucional que en últimas creo que era lo que pretendían desde hace bastante tiempo, porque ellos vivían con una constitución, creo que de la época de Pinochet. Entonces, cuando usted no tiene claro a qué va, y cuando usted tiene muchas demandas, pero al final del día usted no tiene cómo materializarlas, creo que ya lo que empieza a haber es una afectación general a la gente, que puede, como bien decía Marla, que esté a favor o que esté en contra del paro,
pero que ya está cansada del Pero, paro. Porque Daniel, el paro me decía- lo que le empieza a generar es una afectación a su vida normal, a la educación de sus hijos, al ingreso de su trabajo. Me decía alguien, Daniel, quizá con mucha, mucha verdad por lo que vi, por lo que ve en las manifestaciones, me decía, no es que estas manifestaciones son simplemente con un objetivo: jubilar al uribismo, sacar al uribismo del poder, pasar la página del uribismo, y por eso se repite mucho en las arengas, en las peticiones de la gente. Esa no es una consigna, digamos, recurrente, común denominador entre los jóvenes que están en las calles, que salieron a las calles y que quizá el martes vuelvan a salir, no sé, con tanta fuerza, y del otro lado el contrapeso tratando de que eso no pase. Yo creo que evidentemente existe un odio, una rabia, digamos, de una sensación de cambio por parte o hacia el centro democrático y hacia el uribismo y a lo que representa la figura de Álvaro Uribe. Hay algunos jóvenes que no les parece, son los que salen en la calle, y evidentemente pues las arengas son muy conocidas. Acá yo vivo cerca del 80 y las escucho constantemente, y es normal, es una protesta. Pero por otro lado también hay gente que sigue respaldando ese modelo, y que más que respaldar a la figura, creo que ya vuelve a ser una confrontación que a mi parecer es errónea, y es izquierda-derecha representan comunismo, socialismo, y estoy de un lado o estoy del otro, cosa que para mí la página ya pasó hace muchísimos años, o por lo menos eso yo aprendí en mi universidad. Vivimos en una democracia, vivimos en un sistema capitalista que funciona con libre mercado, pero que ese libre mercado tiene límites. Digamos, no voy a entrar en esa dicotomía, incluso hoy en día lo que pasa en Cuba es el reflejo tal vez de pronto de esos debates, pero a lo que nos llevan estos extremos políticos es a pensar que esos son los verdaderos problemas que hoy en día tiene Colombia: el socialismo o el comunismo por un lado, y por otro lado está el capitalismo, la acaparación de bienes, y eso en verdad en últimas usted no tiene cómo materializarlo en propuestas reales. Cuando usted le dicen, oiga, presente un proyecto de ley, oiga, haga una iniciativa popular, sí, oiga, láncese y represente algo. Pero ahí es donde no podemos esperar que un mesías se aparezca y nos solucione todo, porque no va a ocurrir. Lo que necesitamos en últimas es sentarnos a mirar cuáles son los problemas de hoy, no esos falsos debates dicotómicos de modelos de democracia, porque eso ya está más que resuelto, sino cuáles son las acciones que por ejemplo, esa constitución que estamos celebrando ahorita del 91, cuáles de esas acciones o esos pilares que nos da la constitución del 91 son las herramientas que nos ayudan a construir un mejor país y aterrizar el debate. Que es el que se va a ver finalmente. Bueno, les decía que me despido con una pregunta final, solo respondan porque es de 3 opciones, para que me digan qué van a hacer el 20 de julio. Y empiezo con Marla preguntándole: ¿va a haber el desfile militar por televisión? Ustedes me dirán también qué van a hacer. ¿Va a haber el desfile militar por televisión, el desfile del 20 de julio? ¿Va a salir a marchar o ninguna de las anteriores? Bueno, no se va a bañar ese día de pronto desde la casa. ¿Qué va a hacer ese día? ¿Marchar, desfile militar o ninguna de las anteriores? No, ninguna de las anteriores. Creo que voy a un evento en Santa Marta con unos jóvenes y ya. De resto, no me interesa. Ninguna. Daniel, ¿qué tiene pensado el 20 de julio? ¿Hay que marchar, hay que ver el desfile militar, o que hay que descansar, hay que hacer otras cosas? No, yo creo que no saldré a marchar. Ese día estaré trabajando, pero creo que es la oportunidad para exigirle a los congresistas, porque en últimas es su posición última, que en verdad generen esos grandes cambios. Si la gente siente que el gobierno Duque no les cumplió, pues esto es una democracia de 3 ramas, y el Congreso también puede hacer muchísimas cosas. Creo que es el momento para exigirle a esa rama que tal vez de pronto olvidamos, pero que para mí personalmente, y por lo que estoy, es una de las más importantes, si no decir la más, porque es la que nos hace las leyes. Pero me despido, Jorge. ABC, ¿marcha, desfile militar en TV o ninguna? Trabajar y marchar, y evidentemente le iba a contestar a Daniel. Mire, acá hay un paquete legislativo que se llama Acuerdo de Paz. Si se implementara el Acuerdo de Paz, muchas de las grandes problemas que tiene el país que generaron paro, no pasó nada, digamos. No pasó ninguna ley del Acuerdo de Paz. No implementaron nada del punto 1 del Acuerdo de Paz. El punto 4 lo destruyeron, digamos. El gobierno nacional tiene que hacer un ejercicio crítico. Mire. Aquí hay una oportunidad histórica, ni siquiera para las FARC. Implementen parte del acuerdo para garantizar que grandes problemas estructurales del país se pueden solucionar, para que no digan que no existen propuestas, digamos. Acá hay un montón de propuestas, es decir, digamos, como reflexión, ni siquiera la como propuesta pelea, que perdió. Bueno, pero si usted sigue en esa dicotomía, pues entonces vamos al paro.
Si esa es la respuesta suya, pues entonces nos vemos en la calle. Pues ¿sí ve? ese es el chantaje. Entonces Ese sí es hay, el sí chantaje hay- de la sí- democracia. no es un chantaje, eso es la democracia en esencia. Entonces, nosotros estamos, Daniel dice, no hay propuestas. Claro, mire, aquí hay una propuesta concreta para implementar. No, sí, No es pero cierto Daniel, que no Daniel existe. también me revela el debate de 2016 y ahí sí nos quedamos otra vez eternamente. Nos despedimos Sí, en esta noche de sí. Andén de Blue Radio. Ya viene un poco más para hablar de otra de las noticias de esta semana aquí en el Andén de Blue Radio, pero me despido mientras tanto de Marla, de Daniel y de Jorge en esta noche del Andén. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Se cuidan mucho. Muchas gracias, buenas noches para todos, que les vaya bien. Feliz fin de semana. Abrazo a todos. Abrazo. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Nadie te viene a callar.